Hay una cosa que está clara. No hay tantas cosas claras, pero al menos hay una cosa que está clara. Y eso que está claro es que la monarquía española es católica. Y si una monarquía es católica, independientemente de que el Estado no lo sea, como así recoge la Constitución, si una monarquía es católica, al menos debe salvaguardar todos los ritos católicos. Porque de lo contrario, tendrá que decidir lo que es y si lo es o no lo es. No se puede de ninguna manera jugar con estas cosas cuando damos tanta importancia a las cuestiones históricas. Y mucho menos se puede jugar cuando damos tanta importancia desde el punto de vista de la religión a la cuestión de la fe y de las creencias. Si queremos jugar, juguemos, pero juguemos con otras cosas. Juguemos con la diversidad de amantes, juguemos con si nos va más por delante o por detrás. Pero una monarquía católica no puede jugar con eso. Tiene que asumir el rango que ostenta desde tiempo inmemorial. Por tanto, creo que de manera cierta Felipe y Leticia engañaron a la Iglesia Católica. No sé si el conjunto de la Casa Real engañó a la Iglesia Católica, pero desde luego Felipe y Leticia lo hicieron. Lo hicieron con su matrimonio. Este vídeo no va de si uno cree o no cree en Dios. Este vídeo no va de si uno cree o no cree, o apoya o no apoya a la Iglesia Católica. No va de eso. Va de responsabilidad. Cómo una persona que tiene unas creencias, que es el representante de esas creencias y que asiste a los actos de esas creencias, puede jugar a engañar a los máximos representantes de esas creencias. En mi libro Felipe VI, el rey de los silencios, hago hincapié precisamente en estas cosas, en el hecho de los silencios de Felipe, en el hecho de que no pasa nada, no dice nada, no habla nada, no da un golpe en la mesa, nada. ¿Y por qué lo hace? ¿Qué ocurre? Insisto, ¿a qué está jugando? Podemos leer en un artículo que apareció en El Mundo hace tiempo ya, que hablan de que Felipe VI es un rey católico en un estado aconfesional. Por eso su estrategia pasa por reservar al ámbito privado su fe. No hubo en su proclamación Biblia ni crucifijo, solo la Carta Magna, la Constitución, a la que don Felipe tanto se aferra para cumplir su deber sin salirse del guión.
Si uno entiende que la monarquía española debe ser símbolo de la unidad nacional, pero a su vez parte de la Iglesia está volcada con el secesionismo, como por ejemplo el de Cataluña y el País Vasco, hay una contradicción enorme. La corona, si la corona no mantiene parte de los símbolos que la han llevado hasta aquí, evidentemente va en detrimento de su supervivencia. Si el rey se asimila con un empresario y pierde el halo misterioso, pierde parte de su poder, porque despojarse de los elementos hace que pierda parte de su identidad. Y así es, la monarquía la tenemos asumida como algo majestático, como algo, vaya usted a saber, tirando a sobrenatural. Ahí tenemos el hecho de que a Juan Carlos no se le ha podido tocar durante muchos años, desde muchísimos años, vamos, desde el punto de vista periodístico, porque, cuidado, que es el rey, cuidado con lo que te pueden hacer. Pero ahora llega Felipe y convierte su halo misterioso en una vergüenza ajena a partir de sus silencios. No se puede permanecer en silencio cuando pasan cosas. No se puede. No se puede permanecer en silencio cuando eres católico. Insisto, que este vídeo no va de convertir a nadie al catolicismo, va de las reglas de cada cosa, ¿ok? Y hoy toca hablar de eso. Entonces, si eres católico y además eres el rey, que tienes unas connotaciones religiosas mucho más grandes que otras personas por virtud de infinitos acuerdos con la Iglesia Católica y con el Vaticano, pues entonces, ¿a qué viene que engañases a la Iglesia cuando escondes los abortos de tu prometida? ¿Que una mujer tiene derecho a abortar? Sí, claro. Eso dice la ley, que tiene derecho a abortar. Pero dentro del concepto religioso católico, no. No. Al menos si el aborto no se trataba de vida o muerte, sino de puro capricho vaginal inicial. Por tanto, que tuvieran la desfachatez de convertir a una mujer, a una agnóstica declarada, convertirla en católica para la emisión de las imágenes de televisión, y luego que ocultasen toda esa parafernalia de líos que llevaba y que llevó posteriormente como princesa y como esposa y como reina, toda esa parafernalia de amantes, pues no sé, a mí desde luego hace que me chirríen los oídos, porque no puede ser de ninguna manera que uno le otorgue la más mínima seriedad a alguien que hace estas cosas, independientemente de que uno sea budista, musulmán, católico o astronauta, independientemente. Pero si eres, eres, y si no eres, no eres. Porque como diría ese gran filósofo manchego José Mota, ser paná es tontería. Voy a leer una
una parte nada más de un artículo que escribió en 2004, precisamente. ¿Suena 2004? ¿Os suena? ¿Os suena? Es cuando Leticia consiguió su objetivo de atrapar a Felipe VI. Y esto lo escribió el padre José María Díaz Moreno, que fue jurista, era sacerdote, jurista y docente de Derecho Canónico de la Unidad Pontificia de Comillas, ¿vale? Es decir, era un hombre que durante muchos años ha enseñado a mucha gente derecho católico y derecho canónico y ha casado a más de 400 parejas. Y en este artículo, en 2004, decía que hay muchos interrogantes abiertos y que no son poco las dificultades pastorales, porque es verdad que se presentaban en las iglesias uno católico con una no católica, con tal. Y que decía que no son pocas las dificultades pastorales que plantean los bautizados no creyentes, pero que no obstante su falta de fe, piden ser admitidos al matrimonio canónico sacramental. Es decir, de eso que antes se nos bautizaba a todos, a mí también. Y luego, pues sí, o crees o no crees, o sigues creyendo, o comulgas con la Santa Madre Iglesia o con la Santa Madre que te parió. Y apunta el padre que el cardenal Ratzinger ha insistido en la necesidad de ulteriores estudios sobre el problema de si cristianos no creyentes, es decir, bautizados que nunca han creído o que no creen en Dios, pueden contraer matrimonio verdaderamente sacramental. Si no crees en Dios, ¿puedes contraer matrimonio sacramental, sí o no? Porque, no sé, desde mi punto de vista, debe de haber una necesidad importante, ¿no? No, es que la familia de mi novio, la familia de mi novia, no, es que en este caso era, joder, es que voy a ser princesa y luego reina. Y dice, y muy importante, dice el padre, insisto en que se trata de una cuestión abierta a serias reflexiones y que no debe simplificarse su problemática teológica y pastoral. Un supuesto diferente es el caso en que uno de los contrayentes bautizados sea creyente y el otro increyente. Es un nuevo género de matrimonio mixto, muy semejante al matrimonio entre dos bautizados, uno católico y el otro no, y como tal lo considera de alguna manera el vigente Código de Derecho Canónico, al exigir que se presten las garantías por las que conste que ninguno de los dos rechaza las propiedades y elementos esenciales del matrimonio sacramental, es decir, unidad, indisolubilidad y sacramentalidad. Porque si las rechaza, antes de casarse, no habría matrimonio. Pero si las rechaza una vez ya casado, o casada, o casade, bueno, casade no, porque estamos en la Iglesia Católica. Si las rechaza, dice el padre, el matrimonio sería nulo por simulación. Nulo por simulación. Y yo me uno a esto de alguien que sabe infinitamente más que yo y declaro que el matrimonio de Felipe y Leticia es nulo por simulación. No hace falta que alguien piense que yo tengo razón. Una vez casada, una vez conseguido el botín, una vez conseguida la boda, esta mujer, y no entro en otras historias que podríamos entrar perfectamente respecto al tema de Felipito,
pero que en mi libro entro, en el libro Felipe VI, el rey de los silencios. Pero ahora estoy en lo que estoy. Entonces, esta mujer, todos la hemos visto en las retransmisiones de televisión, en fotos, en vídeos, por todas partes, que ella no participa en las ceremonias religiosas. Entonces, ¿para qué vas? ¿Para qué vas? Si no vas a participar, si no eres católica, ¿para qué vas de acompañante? No se puede ir de acompañante en una ceremonia religiosa. Es prácticamente una falta de respeto a todos los que profesan esa fe. Es una falta de respeto. Porque, entre otras cosas, hasta tu propia hija Leonor, futura reina, te mira raro cuando el padre y las dos hijas están haciendo la señal de la Santa Cruz y tú estás ahí mirándolos a todos como diciendo, estos que de qué van, así mirando por un lado, para el otro, mirando a Felipe, a la nena, diciendo, pero no sé, ¿se habrán creído el rollo este de la iglesia o algo? Cuando precisamente Leonor, si es que llega reina, será reina católica. Sí que Leticia, cuando va al Vaticano para una ceremonia tal, sí que le gusta usar el privilegio del blanco de las reinas católicas, ¿no? Pero oiga, ¿por qué no le dice protocolo de Casa Real al Vaticano? No, mira que no, que esta no, a esta no la pongáis de blanco. Por lo menos, si la ponéis de blanco, que sea por otra cosa, pero no como reina católica. Pero claro, es que a ella le puede el ego, y eso de decir yo soy de las pocas que pueden ir de blanco y las otras no, eso le encanta. Eso le encanta. Y por tanto, pues si hay que ir de blanco se va, porque yo soy más chula que nadie. O sea, fijaros si es chula, que se atreve a ir al Vaticano a una ceremonia papal, vestida de blanco, ostentando el blanco como símbolo de reina católica, sin ser católica. Y estando allí, no hace ningún símbolo religioso dentro de lo que es la mística eclesial. Nada. Se queda así como mirando allí a todo el mundo y tal, y dice, pero yo voy de blanco. Dice el padre José María, bueno, decía, porque ya murió, José María Díaz Moreno, acaba así su artículo. No es muy largo, es un poquito, pero es brutal, porque al final se refiere a los entonces príncipes que se iban a casar. La fe es uno de los más hondos misterios del ser humano y entra dentro de ese ámbito de la propia intimidad que todos debemos respetar. En cuanto a creencia religiosa, nuestra Constitución, artículo 16.2, reconoce y protege esa intimidad como un derecho radical de la persona. Pero la celebración del matrimonio sacramental es una libre manifestación de la propia fe. Es una libre manifestación de la propia fe, libre. Manifestación de la propia fe. Nadie te obliga a manifestar públicamente, a mostrar públicamente tu fe. Es un acto público con una determinada resonancia social que no puede desconocerse, sobre todo en determinados matrimonios. Por eso, aunque no debe darse ningún tipo de discriminación en las exigencias y preparación del matrimonio, sea cual sea la categoría social de los contrayentes, es decir, que lo mismo da que sean
dos pobres muertos de hambre, como la que se case conmigo y yo, bueno, suponiendo que yo me quisiera volver a casar y ella también. Quiero decir que sería lo mismo entre dos muertos de hambre y un rey y una reina, ¿no? O un príncipe y una princesa. Sin embargo, dada la específica resonancia social de determinados matrimonios, como es el caso, alguien con autoridad para ello debería dejar muy claras las razones que justifican la celebración del matrimonio sacramental, no obstante los precedentes que concurren. En el caso de Leticia, matrimonio y divorcio civil. Y aquí, como los engañaron, no pone y algunos abortos. Es decir, alguien con autoridad debería decirle claramente qué razones justifican que te cases por la iglesia. Y si no, no te cases. No, es que para casarme con un rey católico me tengo que casar por la iglesia. Ah, pues haberlo pensado antes, haber engañado a otro. La claridad razonada y razonable en estas situaciones no hacen daño a nadie. Las zonas de sombras, por el contrario, son siempre dañosas para todos. Zonas de sombras. Yo sabía lo que decía. Por eso conviene disiparlas. Hay que recordar que esto lo escribió en 2004, cuando la boda. Y hablamos de Casa Real. Importante. Una persona con máxima autoridad en derecho canónico escribiendo esto. Dice, las zonas de sombras, por el contrario, son siempre dañosas para todos. Por eso conviene disiparlas. Solo así se cortarían de raíz las sospechas, las extrañezas y hasta el posible escándalo de algunos. Como se ha escrito muy acertada y oportunamente, esto lo escribió alguien que no dice quién es, comillas, comillas, usa comillas y es de la Universidad Pontificia de Comillas, todo es circular. Tanto en el orden canónico como intelectual y moral, la Iglesia no pide a los príncipes más, pero tampoco menos que a cada cristiano. Es decir, que está muy claro. Está muy claro. Oye, tío, no te pido más que a nadie, aunque seas el rey, que históricamente tiene unos acuerdos importantísimos firmados con la Iglesia Católica. Pero tampoco te voy a pedir menos, tío, que a los demás les decimos que esto es para toda la vida, que tal y cual, en fin, lo que es el acto sacramental del matrimonio. Y lo que se nos pide a los católicos en este tiempo de increencia, de indiferencia y de relativismo moral es que no solo profesemos nuestra fe en lo íntimo de nuestras vidas, sino que hagamos profesión pública de ella con el máximo respeto a quienes no la comparten, pero sin ningún género de absurdos complejos ni dañosas ambigüedades. Es decir, si eres católico, eres. Y si no eres, no eres. Pero a media tinta no puede ser. Así para todo. Oye, si eres musulmán, eres. Y si no, pues no lo eres. Si eres agnóstico, pues eres. Y si no, no lo eres. Pero no puedes ser agnóstico y venir a decir soy agnóstico en las ceremonias católicas, ¿no? Porque, tía, te equivocas. Te equivocas totalmente. Te equivocas. Leticia, reina consorte de España, te equivocas. Los parámetros que utiliza Leticia de cornamenta real para su marido, los parámetros que utiliza, estamos hablando desde el punto de vista católico,
Los parámetros que utiliza Leticia de aborto y elimino todo lo que hay y que incluso puede que hubiera un tercer embarazo ya dentro del matrimonio y con la connivencia del coronado, que sería, cuando digo coronado me refiero a corona, no a otra cosa, que sería ya grave, Insisto, cuando pensé el título de mi libro, Felipe VI, no dudé en añadir el rey de los silencios, porque como hablamos de religión, sus silencios claman al cielo. Sus silencios claman al cielo cuando quien desde un punto de vista religioso se está enfrentando a alguien que por sus actos, incluso independientemente de la religión, parece más cerca del infierno que del cielo, suponiendo que el infierno exista, que ya sabemos que no es un sitio ahí con fuego ni cosas de esas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras el infierno existe, porque existe Hacienda, existe el infierno. Fijaros, de todo lo que he dicho, posiblemente alguien diga, como ya se ha preguntado en alguna otra ocasión, porque esto es algo muy serio, diga, oye, ¿y Javier? O sea, yo, ¿por qué está ahí haciendo el vídeo con esa luz así de esa manera, qué tal? ¿No? ¿Por qué no se pone otra luz para que quede mejor iluminado y tal? Es así, o sea, no es la primera vez que preguntan eso. Y entonces cuando preguntan eso yo digo, ¿qué habrá quedado claro de lo que he dicho si el problema es la luz? Pues esto de la religión es lo mismo. La luz debería ser lo que importa, ¿no? Debería ser lo que importa, porque siempre cuando uno se muere, menos en mi caso, cuando uno se muere ve la luz y se va hacia la luz. Menos en mi caso, cuando tuve malaria cerebral, que estaba viendo todo oscuro y caía como un pozo sin fondo, todo oscuro. Es que le vamos a hacer, uno no es perfecto. Pero bromas aparte con esto de la luz, de verdad, yo declaro nulo el matrimonio de Felipe y Leticia. Y lo declaro nulo porque engañaron a la Iglesia Católica. Oye, que se casen por lo civil, no pasa nada. Claro. No se podía porque él es católico y él es alguien que debe mantener el catolicismo en línea con la monarquía, porque si no perderá muchos de sus privilegios. Muchos. Pero se casaron por la iglesia, ¿no? Pues si se casaron por la iglesia, aquí, un experto en derecho canónico, dice que el matrimonio es nulo si no hay una fe posterior, si no hay una consideración de lo que es el sacramento del matrimonio, una consideración fehaciente y de corazón, de unidad, indisolubilidad y sacramentalidad. Y es
en la unidad donde falla la nena. Porque vamos, lo de la unidad se ve que se equivocó y dijo, unidad sí, yo me uno con todo lo que pillo. Indisolubilidad, igual, no me voy porque con lo que pagan aquí está la cosa como para irse a otro sitio, ¿no? Bueno, y aunque se fuera a otro sitio le seguirían pagando igual, o más. Y sacramentalidad, eso es que se lo pasa por el forro. Eso sí que se lo pasa por el forro. Va a las misas para nada, para llamar la atención, para que vean que ella no es católica. Pues eso es un insulto, absolutamente. Y como dijo este padre, si rechaza estos elementos esenciales del matrimonio sacramental, el matrimonio sería nulo por simulación. Es lo que hay. Gracias por estar ahí.